Bienvenidos a Sin Miedo a las Mates, este es el 10º vídeo del canal. Y bien, con este vídeo empiezo una serie de 3 vídeos sobre sistemas de ecuaciones. Y en concreto sobre sistemas de 2 ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas, que son los sistemas más simples, más sencillos, que os vais a encontrar en la secundaria. Bien, en este primer vídeo, ¿qué os voy a explicar? Bueno, os voy a introducir estos sistemas, en primer lugar. Después os voy a explicar qué significa resolver estos sistemas, es decir, qué es lo que estamos buscando. A continuación os voy a mostrar la representación gráfica de estos sistemas, que también es muy importante. Y por último, y también fundamental para entender el tema, os voy a presentar los 3 tipos de sistemas con los que vais a trabajar. Es decir, los 3 tipos de sistemas que os vais a encontrar, que son los sistemas compatibles determinados, es decir, que tienen una única solución, los sistemas incompatibles, es decir, que no tienen solución, y los sistemas compatibles indeterminados, que tienen infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que voy a presentar en este primer vídeo. Después, en el segundo vídeo, os presentaré con muchísimos ejemplos los métodos matemáticos, métodos algebraicos de resolución de sistemas, es decir, los famosos métodos de sustitución, igualación y reducción. Y finalmente, en el tercer vídeo de esta serie, resolveré este ejercicio que aquí veis, de las pruebas de acceso, que también es un ejercicio sobre sistemas de ecuaciones, y el sistema que hemos de resolver en este ejercicio lo resolveré mediante los 3 métodos. Por lo tanto, con esta serie de vídeos lo que pretendo es hacer un completo resumen con muchos ejemplos, con muchos ejercicios, con muchas representaciones gráficas, es decir, resolviendo un montón de sistemas utilizando los diferentes métodos que hay. Y bien, todo aquello que necesitáis saber sobre sistemas de ecuaciones lo vais a encontrar en estos 3 vídeos, ¿de acuerdo? Bien, como siempre, antes de empezar a entrar en materia en este vídeo, os comento a quién va dirigido este vídeo y como siempre también va dirigido fundamentalmente a 2 grupos de estudiantes. En primer lugar, los estudiantes de las pruebas de acceso a ciclo formativo de grado superior, ya que el ejercicio que resolveré en el tercer vídeo de esta serie es un ejercicio de examen de las pruebas de acceso, y también me dirijo, por supuesto, a los estudiantes de secundaria. Como estos sistemas de ecuaciones se empiezan a dar en tercero de la ESO, pues este vídeo va fundamentalmente dirigido a aquellos y aquellas que estéis estudiando tercero de la ESO, pero también a aquellos que estéis estudiando cuarto de la ESO o bachillerato, ya que los sistemas de ecuaciones pueden aparecer también en esos cursos. Por supuesto, el vídeo también puede ser útil a estudiantes de otros niveles educativos o simplemente a cualquier persona interesada en saber más sobre sistemas de ecuaciones. Muy bien, este es el ejercicio que resolveré en el tercer vídeo de esta serie, 3 vídeos. Y bien, este es el ejercicio que sirve como excusa para tener que saber sobre sistemas de ecuaciones. Es decir, tenemos que tener los conocimientos suficientes de sistemas de ecuaciones para poder encarar este tipo de ejercicios sin ningún problema. Por lo tanto, con el fin de poder resolver este ejercicio o otros parecidos, lo que voy a hacer ahora es un completo resumen teórico sobre el maravilloso mundo de los sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, repito, si hay alguien que no podía conciliar el sueño, que no podía dormir bien porque no sabía lo suficiente sobre sistemas de ecuaciones, pues viendo estos 3 vídeos seguro que se va a quedar mucho más tranquilo porque, ya os digo, creo que todo lo que necesitáis saber sobre este tema lo vais a encontrar en estos 3 vídeos. Bien, vamos a empezar entonces con el resumen teórico. Bien, aquí empieza el resumen teórico sobre sistemas de ecuaciones. Y bien, como os decía, el sistema de ecuaciones más simple es el formado por 2 ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas, tal como este que veis aquí. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos 2 ecuaciones, una ecuación y una segunda ecuación. Esas ecuaciones son de primer grado, ¿por qué? Porque las incógnitas están elevadas a 1, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí ya veis que las 2 incógnitas son x e y. Muy bien. Por supuesto, a sub 1, b sub 1, c sub 1, a sub 2, b sub 2, c sub 2. Aquí están puestos como letras porque esto es la expresión general de un sistema de 2 ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas, pero como ya os podéis imaginar, todos estos coeficientes son números, ¿de acuerdo?
La sub 1 podrá ser un 2, la b sub 1 podrá ser un menos 5, etc. ¿De acuerdo? Todo esto de aquí son números y evidentemente la x y la y son las incógnitas. Muy bien, también añadir que estos números, a sub 1, b sub 1, c sub 1, c sub 2, b sub 2, a sub 2, en general serán números enteros o como máximo números racionales. Bien, a continuación os pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo para que veáis que los sistemas de ecuaciones no salen de la nada, es decir, no son expresiones matemáticas abstractas, sino que en muchas ocasiones tendréis que utilizarlos para resolver problemas. Y a veces problemas bastante cotidianos, es decir, bastante de la vida real, ¿de acuerdo? Aquí os pongo un pequeño ejemplo. Imaginaos que tenemos este problema. Desconocemos dos números, ¿de acuerdo? Desconocemos dos números, por lo tanto, las dos incógnitas serán estos números. Pero sabemos que el doble del primero, al primer número que desconocemos lo llamaremos x, ¿de acuerdo? Más el segundo es igual a 13. Al segundo lo llamaremos y. Y que el primero menos 3 veces el segundo da menos 4. Pues ahora lo que vamos a hacer es traducir este enunciado en un sistema de ecuaciones. Y así podremos encontrar estos dos números que desconocemos. Nos fijamos en la primera frase. La primera frase dice que sabemos que el doble del primero más el segundo es igual a 13. Como hemos dicho que el primero es x y el segundo número que desconocemos le llamaremos y, pues el doble del primero más el segundo es igual a 13. Es decir, el doble del primero más el segundo es igual a 13. Ya tenemos la primera ecuación de nuestro sistema. Y ahora si leemos la segunda frase del enunciado nos dice el primer número menos 3 veces el segundo da menos 4. Es decir, el primer número, x, menos 3 veces el segundo es igual a menos 4. Ya tenemos la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Es decir, hemos traducido un enunciado de un problema en un sistema de ecuaciones. Y cuando sepamos resolver este sistema de ecuaciones, podremos encontrar cuáles son esos dos números. ¿De Para que veáis que los sistemas de ecuaciones son muy útiles para resolver una gran cantidad de problemas. Muy bien. Siguiente aspecto que tenemos que entender. ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Pues resolver un sistema de ecuaciones consiste en encontrar un valor de x y un valor de y que satisfagan simultáneamente las dos ecuaciones. Vamos a entender mejor esto con un ejemplo. Este es el sistema de ecuaciones que habíamos encontrado antes, con este enunciado que acabamos de ver. Y bien, fijaros que si sustituimos la x por un 5, es decir, si x es igual a 5 e y es igual a 3, si sustituimos estos valores en ambas ecuaciones, ¿qué tenemos? Fijaros, si sustituimos en la primera ecuación que x vale 5 y que y vale 3, pues tenemos 2 por 5, 10, más 3, igual a 13. Es decir, para estos valores de x y y, la primera ecuación se cumple. ¿También se cumplirá la segunda para estos valores? Pues sí, fijaros, si sustituimos la x por un 5 y la y por un 3, tenemos 5 menos 3 por 3, es decir, 5 menos 9, menos 4. Es decir, como x igual a 5 e y igual a 3 satisfacen ambas ecuaciones a la vez, podemos decir que son la solución de este sistema de ecuaciones. Eso es lo que significa resolver un sistema de ecuaciones. Encontrar un valor de x y un valor de y que satisfagan a la vez las dos ecuaciones del sistema. Muy bien. Vamos ahora por la representación gráfica. Esta parte también es muy importante, que entendáis que un sistema de ecuaciones tiene una representación gráfica. Bien, cada una de las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas que aparecen en nuestro sistema, es decir, en este sistema de aquí, pues cada una de estas ecuaciones son la expresión matemática de una recta. Es decir, esta expresión matemática de aquí o esta de aquí son la expresión matemática de una recta. Es decir, si esta expresión matemática la representáis gráficamente os saldrá una recta. Y lo mismo sucederá con esta. Muy bien. Y por lo tanto, si representamos las dos ecuaciones gráficamente en un plano, obtendremos dos rectas. ¿De acuerdo? Tenemos dos ecuaciones, pues tendremos dos rectas en un plano. Perfecto. Entonces, ¿qué puede suceder si tenemos dos rectas en un plano? Pues puede suceder lo siguiente. Tenemos tres casos posibles. Estas rectas podrán, en el primer caso, cortarse en un punto del plano x, y.
Segundo caso, estas rectas podrán ser paralelas, es decir, no se cortarán en ningún punto, porque son paralelas. Y existe un tercer caso, es que las rectas sean coincidentes, es decir, las rectas realmente sean una misma recta. Esta recta y esta recta realmente sean una misma recta. Ese es el caso 3, cuando son coincidentes. Ahora vamos a analizar más detenidamente cada uno de estos casos. Pero antes tenéis que entender que de qué dependerá que las rectas se corten, de qué dependerá que las rectas sean paralelas y de qué dependerá que sean coincidentes. Pues dependerá de los valores que tomen a sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2, c sub 1, c sub 2. Es decir, dependerá de este valor, de este valor, de este valor, de este valor, de este valor y de este valor. Que como os he dicho antes, son números. ¿De acuerdo? Muy bien. Una cosa que tenéis que saber. La dirección de cada recta, es decir, la pendiente, la inclinación de cada recta, vendrá marcada por los coeficientes que multiplican a x e y. Es decir, para la primera recta, a sub 1 y b sub 1, es decir, estos de aquí, que son los que multiplican a x y a y. Y para la segunda recta, los coeficientes que multiplican a x y y son a sub 2 y b sub 2. Estos coeficientes serán los que marcarán la dirección de cada una de las rectas. Mientras que c sub 1 y c sub 2 lo que determinan son los puntos de corte con los ejes de coordenadas del plano. Bien, ¿eso qué significa? Pues lo que tendremos, el panorama que tenemos es el siguiente. Si dos rectas no tienen la misma dirección, cuando dos rectas no tienen la misma dirección, en algún momento, en algún punto, se cortarán. ¿De acuerdo? Si dos rectas tienen la misma dirección, pero tienen diferentes puntos de corte con los ejes, eso significa que serán paralelas. Y por último, si dos rectas tienen la misma dirección y también tienen los mismos puntos de corte con los ejes de coordenadas, eso que significa que son coincidentes, es decir, que las dos rectas realmente son una misma recta. Son la misma recta. Muy bien, pues ahora sí ya comenzamos con el análisis pormenorizado de cada uno de los casos. Primer caso, rectas secantes, es decir, rectas que se cortan en un punto. Bien, las rectas se cortan en un punto x y cuando dado el sistema, este sistema general que ya conocemos, no tienen la misma dirección. Esto es evidente, ¿no? Es decir, dos rectas se cortan cuando no tienen la misma dirección. Cuando no tienen la misma dirección, las rectas en algún momento, en algún punto se cortarán. Y esto se producirá si se cumple lo siguiente. Bien, ¿qué significa esto? Os lo explico de manera muy sencilla. Es decir, lo que aquí os voy a presentar son reglas muy sencillas de recordar para identificar si un sistema está compuesto por rectas que se cortan. Y la manera de averiguarlo es la siguiente, fijaros. Antes os he dicho que la dirección de esta recta de aquí viene marcada por los numeritos a sub 1 y b sub 1, ¿verdad? En realidad, la dirección de esta recta viene marcada por la división entre a sub 1 partido entre b sub 1. ¿De acuerdo? Esa será la pendiente de la recta. Es decir, esto de aquí, esta división es la pendiente de la recta. Es lo que nos marca su dirección. Muy bien. En la segunda recta, la dirección de esta recta viene marcada, pues, de manera análoga por la división entre a sub 2 partido entre b sub 2. Es decir, por esto de aquí. Como esto de aquí marca la dirección de la primera recta y esto de aquí marca la dirección de la segunda recta, ya hemos dicho que cuando dos rectas se cortan no tienen la misma dirección, pues si esto de aquí es diferente a esto de aquí, significará que las rectas se cortan. Y esta expresión de aquí es la misma que esta de aquí. Simplemente lo que hemos hecho es que este b sub 1 pasa multiplicando y este a sub 2 pasa dividiendo. Por lo tanto, si tenemos un sistema de ecuaciones cualquiera y queremos saber si las dos rectas que lo componen se cortan o no, lo único que tenemos que hacer es hacer la división de este número entre este número de aquí y ver si es diferente a la división entre este y este. Si se cumple esto de aquí, es decir, si las divisiones son diferentes, significa que las rectas tienen diferentes direcciones
Y cuando dos rectas tienen diferentes direcciones, evidentemente, en algún momento se cortan en un punto. Muy bien, a este tipo de sistemas que tienen una única solución, es decir, la única solución es ese punto donde se cortan las rectas, pues a estos sistemas se les llaman compatibles determinados. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos dos rectas que son secantes, es decir, dos rectas que se cortan en un punto. Fijaros, este es el sistema, ¿no?, de las dos rectas. Fijaros que esta recta es la primera que tenemos aquí y esta recta es la segunda. Fijaros que podríamos haber averiguado, sin hacer la gráfica, sin hacer la representación gráfica, podríamos haber averiguado que estas dos rectas, ¿no?, que estas ecuaciones que representan cada una recta, podríamos haber averiguado que este sistema es un sistema compatible determinado mediante nuestra regla. ¿Nuestra regla qué dice? Nuestra regla dice que si a sub 1 partiendo de a sub 2 es diferente a b sub 1 partiendo de a b sub 2, significa que las rectas se cortan en un punto. Vamos a comprobarlo. A sub 1 es el número que multiplica la x, es 1. Y aquí a sub 2 es 2. 1 partido entre 2 es el resultado de esta división, que lo tenéis aquí. Y por lo que se refiere a la sis, b sub 1 partido entre b sub 2 es 1 partido entre menos 1. Un medio es diferente a 1 partido entre menos 1, ¿verdad? Pues ya está, se cumple esta regla y por lo tanto ya solamente mirando, solamente haciendo este pequeño cálculo, teniendo el sistema de ecuaciones, solamente haciendo este pequeño cálculo, estas dos divisiones, ya podemos confirmar que las dos rectas se cortan en un punto. ¿Y eso qué significa? Que hay una única solución, que en este caso es x igual a 1 y y igual a 3, y que por lo tanto las rectas se cortan en ese punto. ¿De acuerdo? Fijaros que para esta solución se cumplen, como hemos dicho antes, las dos ecuaciones. Vamos a comprobarlo. La solución es x igual a 1 e y igual a 3. Vamos a comprobar que para esos valores las dos ecuaciones cumplen con su igualdad. X igual a 1, y igual a 3. 1 más 3 da 4, sí. Se cumple la igualdad de la primera ecuación. Vamos a ver por la segunda ecuación. 2 por 1, que es lo que vale la x. 2 por 1, 2. Menos 3. 2 menos 3, menos 1. Efectivamente, esta es la solución de este sistema de ecuaciones. Porque son los valores de x y de y que, sustituidos en ambas ecuaciones, hacen que se cumplan las igualdades de las dos ecuaciones a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos analizado las rectas secantes. Ahora vamos a por el segundo caso que podemos encontrarnos, que son rectas paralelas. Vamos a ver. Las rectas serán paralelas cuando, dado el sistema de siempre, hemos dicho que dos rectas son paralelas si tienen la misma dirección, pero diferentes puntos de corte con los ejes de coordenadas. Es decir, si se cumple que... Muy bien. Si cuando estas dos divisiones eran diferentes teníamos rectas que se cortan en un punto, pues cuando sean iguales tendremos rectas que no se cortan, es decir, rectas paralelas. Y además también se tiene que cumplir esta condición, que la división entre c sub 1 y c sub 2 sea diferente a lo que dan estas dos divisiones. ¿De acuerdo? Esta es la regla que cumplirán las rectas paralelas. Muy bien. Este tipo de sistemas no tienen solución. Ahora os voy a explicar por qué. Y por eso se llaman sistemas incompatibles. Bien, aquí tenemos dos rectas paralelas. Este es el sistema de ecuaciones que tendríamos con estas dos rectas. Y bien, ¿por qué estos sistemas se les llama incompatibles? Es decir, porque no tienen solución. Es evidente que no tienen solución. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto del plano por el que pasen las dos rectas. ¿Por qué? Porque son paralelas. Y dos rectas paralelas no tienen ningún punto en común. Por lo tanto, el sistema no puede tener solución. Porque las dos rectas no tienen ningún punto en común. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podríamos haber sabido? Solamente teniendo esta información, es decir, teniendo el sistema, que estas dos rectas son paralelas, pues aplicando la regla que acabamos de ver. La regla que acabamos de ver nos dice que a sub 1 partido entre a sub 2 tiene que ser igual a b sub 1 partido entre b sub 2, pero
estas dos divisiones tienen que ser diferentes a c sub 1 partido entre c sub 2. Vamos a ver si se comprueba. 2 partido entre 4 es a sub 1 partido entre a sub 2, tenemos aquí, y b sub 1 partido entre b sub 2 es menos 1 partido entre menos 2. 2 cuartos es igual a menos 1 partido entre menos 2, sí, porque 2 cuartos es simplificado 1 medio, y menos 1 partido entre menos 2 también es 1 medio, ¿no? Porque podemos quitar los negativos. Sin embargo, estas dos divisiones que dan 1 medio es diferente, ese 1 medio, a lo que da la división de c sub 1 partido entre c sub 2, que es menos 3 partido entre 1. Esto da menos 3. Por lo tanto, se cumple la regla que nos garantiza que este sistema está compuesto por dos rectas que son paralelas, como aquí podéis ver en la representación gráfica. Muy bien, y finalmente vamos a analizar el tercer caso. Rectas coincidentes. Las rectas serán coincidentes cuando, dado el sistema, que aquí tenéis, las rectas tengan la misma dirección y además los mismos puntos de corte con los ejes de coordenadas. Es decir, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, pues si tienen la misma dirección, ya sabemos que estas dos divisiones tienen que ser iguales. Y además, como tienen los mismos puntos de corte, y estos vienen marcados por c sub 1 y c sub 2, pues también estas divisiones tendrán que ser igual a la división entre c sub 1 partido entre c sub 2. Esta es la regla que nos garantiza, si se cumple, que estas dos rectas son coincidentes. Este tipo de sistemas tienen infinitas soluciones y por eso se llaman compatibles indeterminados. Fijaros, aquí tenemos las dos expresiones, este es el sistema, y fijaros que realmente aquí pasa una cosa muy curiosa. Es decir, aquí tenemos una ecuación de una recta y aquí tenemos otra ecuación de la recta. Parece, en un principio, que esta ecuación es diferente a la de abajo. Pero si os fijáis, si la representamos gráficamente, estas dos expresiones matemáticas representan realmente a la misma recta. Es decir, son rectas coincidentes. ¿Por qué? Porque están una encima de otra. Es decir, realmente no hay dos rectas, solamente hay una. Lo que pasa es que esta expresión matemática, aunque parezca diferente a esta de aquí, las dos representan a una misma recta. Para que lo entendáis, he pensado en dos ejemplos que a lo mejor os pueden ayudar. Fijaros. Imaginad que tenéis esta ecuación de aquí, 2x igual a 4. Es decir, la x es igual a 2. Si multiplicamos a izquierda y a derecha por 2, tendríamos que 4x es igual a 8. ¿La x cuánto vale? La x sigue valiendo 2. Es decir, fijaros que tenemos dos expresiones que son distintas, parece ser, pero realmente no ha variado nada. La x aquí vale 2 y la x aquí también vale 2. Otro ejemplo. Tenemos un medio. Si multiplicamos arriba y abajo por 2, tenemos 2 cuartos. Pero el resultado de la división es el mismo. Es decir, un medio da 0,5 y 2 cuartos da 0,5. Pues aquí realmente pasa lo mismo. Fijaros. Si multiplicamos a la izquierda del igual y a la derecha del igual de esta primera ecuación por 2, ¿qué obtendríamos? 2 por 2x, 4x. 2 por menos 3y, menos 6y. Y 2 por 1, 2. Es decir, si multiplicamos por 2 esta ecuación, obtenemos la de abajo. Estamos en una situación igual a esta de aquí y a esta de aquí. Al multiplicar por 2 a izquierda y a derecha, no estamos variando la recta. La recta sigue siendo la misma. La expresión matemática es distinta, pero representa a la misma recta que esta expresión matemática de aquí. ¿De acuerdo? Y por eso las rectas son coincidentes. ¿Por qué hay infinitas soluciones? Porque hay infinitos puntos que pertenecen a las dos rectas. Claro, porque las dos rectas son la misma. Y una recta tiene infinitos puntos. Por eso hay infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Lo que os decía antes, si solamente tuviéramos este sistema y quisiéramos comprobar si estas dos rectas son coincidentes, pues aplicaríamos esta regla de aquí. Y vemos que se cumple. ¿Por qué? Porque a sub 1 partido entre a sub 2, que es 2 cuartos, es igual a b sub 1 partido entre b sub 2, que es menos 3 menos 6. Y 2 cuartos es lo mismo que menos 3 partido entre menos 6. Sí, porque 2 cuartos es un medio y menos 3 partido entre menos 6, si simplificamos, también es un medio. ¿Y cuánto es c sub 1 partido entre c sub 2? También un medio.
Por lo tanto, se cumple esta regla de aquí, como veis aquí. Por lo tanto, solamente haciendo estas divisiones tan sencillas podríamos ya concluir que este sistema está compuesto por dos rectas que son coincidentes. Es decir, realmente no hay dos rectas, solamente hay una, pero expresada aquí de una manera y aquí de otra. Muy bien, pues hasta aquí este primer vídeo de esta serie de 3. Espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado. Ya sabéis, ahora a continuación viene el segundo vídeo donde os explicaré los métodos de resolución de sistemas, es decir, los métodos matemáticos o algebraicos de resolución de sistemas, que son el método de sustitución, el de igualación y el de reducción. Muy bien, muchas gracias por ver este vídeo. Ahora os dejo con el siguiente vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Sin miedo a las mates.